oriental y que dejó sembrado algunas cosas que para algunos es absolutamente genial y para algunos es absolutamente detrimental. Entonces, invito a don Jackie que comparta su exposición sobre la Haskalah, éxitos y fracasos. Gracias, Raf. Shavua Tov. Shavua Tov a todos los presentes, asistentes a esta Havdalah. Y gracias, Rabino, por permitirme compartir un tema tan apócrifo como el de la Haskalah. Me pidió que hablara de éxitos y fracasos. Quiero complementar el concepto con beneficiados y perjudicados, que no es exactamente lo mismo. Lo uno no implica lo otro, como a bien tuvo comentar con el caso de Tuluá. No hay mal que por bien no venga, y su inverso también es válido. No hay ninguna mitzvah que no sea después castigada. Yo creo que en el caso de la Haskalah se dan todos estos casos y hace de este capítulo de nuestra historia algo muy interesante. El concepto, la etimología de Haskalah viene de la raíz hebrea de Sehel, que hace referencia a mente, cerebro, cacumen, inteligencia, razonamiento, todo lo que tenga que ver con ese intelecto. Y se refiere al periodo histórico que en términos españoles lo llamaríamos el iluminismo judío, o el renacimiento, o el equivalente al renacimiento que se dio en Europa siglos anteriores dentro de nuestro mundo judío. E históricamente corresponde a la época que va básicamente desde la Revolución Francesa, finales del siglo XVII, de 18 hasta principios del siglo XX, con una nueva oleada de manifestaciones antisemitas y pogroms en la zona de influencia de la Haskalah. Se dio principalmente en las grandes ciudades de Europa central y oriental, lo que es Berlín, Budapest, Praga, el sur oriente de Polonia, el occidente de Ucrania de hoy, Lemberg, lo que hoy se llama Lvov, que antes toda esa región era la Galicia, pero también vale la pena mencionar que la Haskalah tuvo unos primeros efluvios en Italia y especialmente en Holanda en el siglo XVII, esa Holanda donde fueron a llegar los sefaradim expulsados de España y Portugal, y donde se dieron o pudieron surgir figuras de la talla de Baruch Spinoza, que no solamente transformaron y revolucionaron el mundo judío nuestro, sino que trascendieron a nivel universal, desarrollando esos primeros conceptos de humanismo secular. Ciertas aclaraciones antes de entrar en materia. La Haskalah no es necesariamente o no necesariamente quiso implicar un proceso de asimilación, en la medida en que con el tiempo fue permitiendo un abanico de opciones y digamos un pick and choose, de ir escogiendo un poquito qué tanto del gradiente quería seguir la persona o las comunidades. Es básicamente un fenómeno histórico y cultural que se da en la Europa ashkenazí, centro y oriente de Europa, pero en Europa en general, lo que quiere decir que también de alguna manera llegó a tener influencia en el mundo sefaradí de los Balcanes, Salónica, incluso Estambul. O sea, ese mundo sefaradí europeo que estaba tratando de mantenerse a la par de los movimientos sociales, culturales, políticos del resto de Europa, también tuvo influencia de ese movimiento. Y hay que entender
que la Haskalah fue tanto algo que nació de las entrañas del mundo judío, como especialmente algo que fue impuesto a nosotros, producto de esas revoluciones liberales, políticas que se dieron desde la Revolución Francesa. Y hay que entender ese entorno histórico de Europa en la medida en que esas nuevas naciones o repúblicas que se iban formando iban desarrollando unos conceptos novedosos y muy fuertes de nacionalismo, donde el concepto del ciudadano empezaba a tomar gran importancia, ¿no? De los derechos del hombre y del ciudadano, la igualdad ante la ley, derechos y obligaciones de todos. Eso tenía una serie de implicaciones para todos, no solamente para judíos, sino para diferentes minorías que podían habitar los entornos políticos de esas nuevas naciones. No solamente le tocó a los judíos, le tocó a gitanos, a tatares, en fin, era parte de un proceso político y cultural que se dio en toda Europa, que implicaba, para ser más o menos iguales ante la ley, un concepto de nacionalismo, es decir, usted es un ciudadano de Francia, de Alemania, de Austro-Hungría, vívalo, siéntalo, vístase a la usanza, muy importante, hable el vernáculo de esos países y escolarícese, es decir, vaya a las escuelas públicas y aprenda del pensum que todos aprenden, ¿no? Es decir, sálgase del mundo exclusivo del Heider y de la Yeshiva y haga parte de la gran sociedad con toda la educación liberal de ese mundo. Pero por el otro lado, había un pueblo judío perseguido, menospreciado, limitado en sus actividades, sediento de querer hacer mucho. Entonces se combinaron esas circunstancias para permitir que tantos judíos pudieran salirse de ese pequeño microcosmos a donde habíamos estado confinados durante siglos o milenios y hacer parte de los grandes movimientos sociales, culturales y económicos de la época. Y con esa mentalidad talmúdica en la que nos habíamos criado, vinimos a aportar en ese momento, o sea, en el ahora y en el acá de esa Europa, ¿no? A trascender con mucho impacto a esas sociedades. Para mi gusto, la Haskalah, que es algo que quizá en época de colegio nosotros la pasamos muy por encimita en el colegio, es de los capítulos importantes, sobresalientes y grandiosos de nuestra historia. Y lo pondría a la par con quizá una decena de otros momentos de nuestra historia que definen un antes y un después. En 4000 años de historia, a título personal mío, diría que pues, arrancamos con un Abraham y siglos después tenemos una salida de Egipto, que hace un antes y un después. Luego tenemos una primera diáspora. Siglos después nos enfrentamos y nos conocemos con el mundo helénico y de esa combinación, de esa lucha de culturas nace la civilización occidental como la conocemos nosotros. Siglos después se dio la segunda diáspora, más o menos a ese momento empieza a surgir y crecer, consolidarse el cristianismo. Siglos después se consolida el Talmud, y diría yo que con ese Talmud más o menos duramos más de un milenio. No quiero decir estancados, pero no hubo un gran cambio en los factores que regían nuestro mundo judío.
Y hasta ese entonces, todos esos momentos históricos que menciono tuvieron un impacto sobre el total de la población judía universal. Hacia mediados del siglo XVII comienza a darse un primer cambio dentro de la Europa ashkenazí, que es el movimiento hasídico, el albor del movimiento hasídico, como reacción, como consecuencia, diría yo, de lo que fueron los pogroms de Khmelnytsky y la desilusión con el movimiento mesiánico de Shabbatai Tzvi. Entonces comienza a haber una brecha dentro de la ortodoxia judía hacia un movimiento más místico. Y 150 años después, también dentro de ese mundo europeo, viene a darse la Ascalá. Después de la Ascalá, yo creo que los únicos dos acontecimientos así de serios dentro de nuestra historia son la Shoah y pocos años después la creación del Estado de Israel. Para medir los resultados de la Ascalá y definir cuáles fueron sus éxitos y fracasos, los beneficiados y los perjudicados, hay que entender cuáles fueron sus metas al inicio del proceso, o sea, que se propuso lograr la Ascalá. Y lo definiría como una renovación cultural, religiosa, y en la medida en que eso trascendía al día a día, una revolución social y económica del mundo judío europeo. Y hago énfasis en la parte europea, ¿no? Aportar racionalismo, liberalismo en todas sus facetas. Y diría que también es muy importante entender que si bien sus líderes hablaban de una Ascalá como la solución a muchos temas judíos, la Ascalá fue apenas una opción, y no tuvo la fuerza normativa de otros momentos en la historia judía, como fue el Talmud, por ejemplo. O sea, es decir, o siguen la posición rabínica, interpretativa de la Torá oral, o se quedan por fuera, tienen un jerem. Lo que pasó con los caraítas, por ejemplo, que son apenas un grupúsculo muy pequeño del judaísmo mundial. La Ascalá casi que por default, pues quienes exponían la Ascalá, la lideraban, enarbolaban sus banderas, no tenían la capacidad de decidir o están con nosotros o se quedan por fuera. Entonces fue para mi gusto algo optativo, y asimismo hay que entrar a juzgar si fue o no exitosa. La Ascalá buscó entonces, como decía antes, bien sea por deseo propio o imposición de la sociedad y los gobiernos de cada país, región, reino, imperio, demás, que el individuo se vinculara al idioma vernáculo, a los valores de esa sociedad y demás. Entonces, en una primera medida, diría que en términos generales sí fue exitosa, porque quienes quisieron seguirla lo hicieron dentro de la geografía en que se dio eso, y desarrollaron sus vidas, desarrollaron sus organizaciones, sus comunidades, se adaptaron y demás. Pero este fue un proceso muy dinámico que por el tiempo fue desarrollando diversos matices y generando una serie de reacciones, como cualquier péndulo en física, en estos fenómenos sociales, culturales. Pues a toda acción hay una reacción, y se dieron reacciones tanto al interior de las comunidades judías como en las sociedades donde estábamos. Éxito y fracaso yo creo que es un concepto subjetivo,
Yo podré tener mi opinión sin entrar en juicios de valores, pero me voy a permitir repartirlos en 4 grandes aspectos. Los filosóficos, los que tienen que ver con la vida comunitaria, los directamente relacionados con la religión y el mundo en general. Filosóficamente yo diría que como positivo tuvo que nos sacó de un letargo filosófico. O sea, nosotros llevábamos más de 1000 años dentro de un mismo esquema de pensamiento talmúdico, rayita místico, esotérico en temas de Kabbalah, y la Escalá permitió abrir una nueva válvula de pensamiento y oportunidades. Un beneficiado filosófico acá fueron los conceptos humanistas, seculares, liberales, donde el perjudicado o el retado, para no decir perjudicado, pero retado, fue Dios, ¿no? Con todo lo que implica Dios y su séquito, quien tuvo o quienes tuvieron que reinventarse para ser atractivos. La filosofía judía se benefició y creció, y cuando digo filosofía me refiero a todo lo que puede ser también más allá de la religión per se, ¿no? La filosofía judía como una manera de entender al ser humano, a la sociedad, el bien y el mal y demás. Eso se empezó a desarrollar nuevamente. Y de otro lado, yo diría que en una primera instancia frenó el crecimiento o el ritmo de crecimiento del hasidismo. Un beneficiado directo fue el individuo a expensas de la sociedad en general o la comunidad, ¿no? El humanismo, el libre pensamiento, el ciudadano, o sea, el concepto del uno por encima de la comunidad, para bien o para mal. Yo diría, el ser humano como individuo se benefició a expensas de la comunidad. De la mano con el ser humano, pues están las alegrías personales, la capacidad de desarrollarse dentro de las profesiones liberales, medicina, arte, ciencia, derecho, en fin. Y otra gran beneficiada fueron las mujeres, ¿no? A expensas de quienes, de esa sociedad judía ortodoxa, machista, ¿no? Y de las comunidades en sí. Algo muy importante que se dio curiosamente como reacción secundaria a los nacionalismos europeos fue el idioma hebreo, ¿no? Primeramente, con los nacionalismos había que aprender el vernáculo de cada país, entonces aprendimos alemán, aprendimos húngaro, aprendimos polaco, en fin. Pero luego con el tiempo y con el sionismo, que es el otro gran beneficiado de la Escalá, desarrollamos el deseo de generar nuestra propia identidad como pueblo judío, y no necesariamente, y ahí es donde se dan los abanicos posibles dentro de la Escalá, digamos lo que era el concepto que le escuchaba yo a mi abuelo húngaro, ¿no? De ser él ante todo un húngaro de fe mosaica, ¿no? Eso es un tipo de Escalá. Y la otra es la que llevó al desarrollo del sionismo. Y tanto el crecimiento, el desarrollo del hebreo y el sionismo llevaron como pues contrapeso. Ahí los perjudicados fueron, digamos, el yiddish, que empezó a dejar de ser tan hablado o deseado. Digamos, en el caso de mi abuela materna lo sabía, pero casi era un tema de pena. Era más elegante decir que hablaban alemán. Y el otro perjudicado fue el Mesías, o el mesianismo judío estricto de
tener que esperar hasta que buenamente Dios decida que ya es tiempo de reunirnos desde los 4 rincones del mundo y llevarnos a la tierra prometida. Estos son dos temas para mi gusto muy importantes, el hebreo y el sionismo por un lado, y los que salieron a deber fueron el yiddish y el mesianismo judío. Dentro de la vida comunitaria nuestra, se vieron afectadas las instituciones básicas, una muy importante, digamos, el Bet Din. Hasta ese momento no concebíamos algo diferente a llevar nuestros casos ante una autoridad rabínica competente, pero al ser ciudadanos de un país con unas leyes, todos con igualdad de condiciones, empezamos a acceder a las cortes civiles de cada uno de esos países. En la medida en que los judíos empezaron a salir de sus pueblos, guetos, barrios, y empezaron a asimilarse, empezaron a haber judíos periféricos, desinstitucionalizados en el mejor de los sentidos, perdidos del alcance de la normativa comunitaria. En el campo de la religión, positivo diría, como mencionaba antes, pellizcó la ortodoxia, pellizcó a Dios y al rabanismo tradicional, bien sea el lituano o el hasídico. Con el tiempo, rápidamente empezó a producir los movimientos que conocemos hoy como el reformismo y el conservatismo, que como reacción, por otro lado, empezó a radicalizar el hasidismo o empezó a dar pie para que dentro de la ortodoxia rabínica se empezara a formar lo que hoy conocemos como Modern Orthodoxy, ¿no? Entonces ahí hay beneficiados y perjudicados, acción y reacción. Yo creo que ese pluralismo es positivo, ¿no? No quiero poner visos de bueno y malo a cualquiera de ellos. Filosóficamente también dentro del judaísmo, yo creo que una de las reacciones que se dieron dentro de la ortodoxia fue resolver los temas del liberalismo, el humanismo, esos conceptos seculares que se estaban dando dentro de la escalada más asimilada. Algo que diría yo que hoy en día me gustaría ver más en los estudios de nuestras comunidades, y es el Musar. El Musar, a diferencia de la Kabbalah. O sea, el Musar no es algo que se inventó en el siglo XIX, pero volvió a tener relevancia, y es desarrollar dentro de una filosofía ortodoxa judía los conceptos, digamos, de derech eretz, de cómo comportarse adecuadamente como ser humano dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Y eso me parece brillante también como reacción a lo que se estaba dando dentro del mundo religioso. Algo que sí tengo que decir que es claramente negativo es que, para bien o para mal, directa o indirectamente, por el hecho de que ante todo diría que porque la sociedad en donde habitábamos en Europa abrió sus puertas y nos empezó a tratar casi como iguales, con la trampita ahí de que nos hacía falta la conversión para ser perfectamente iguales, motivó una oleada inmensa de conversiones que se dieron en Alemania, Austria, Hungría, especialmente a mediados finales del siglo XIX. O sea, eso fue algo negativo para mi gusto. Y para rematar, diría que a nivel global,
y esto lo voy a decir con mucho cuidado, ¿no? Yo diría que el proceso de Ascalá fue maravilloso, fue muy dinámico, fue muy intenso, y eso hizo que la reacción también fuera violenta eventualmente. Yo no sé si trajo o aceleró la llegada de algo que igualmente iba a venir, que eran los pogroms y finalmente la Shoah. No con eso quiero decir que la Shoah sea un castigo divino al proceso de Ascalá. No pudiera yo estar en mayor discrepancia con una postura de esas. No creo que la historia y la humanidad funcionen en esos términos. Pero probó que con la asimilación tampoco se consigue un free pass y una vida tranquila como judíos en el mundo. Y diría que quien más se benefició de la Ascalá, hoy ya 100, 150 años después, es sin duda alguna la humanidad entera. Yo creo que si somos la luz para las naciones y esa es nuestra razón de ser, creo que la Ascalá fue el momento histórico donde genuinamente brillamos como nunca antes lo ha hecho un pueblo, mucho menos un pueblo tan chiquito, y que haya impactado no solamente, ahí sí no solamente la geografía de Europa central, oriental, principalmente cristiana, sino el planeta entero. O sea, lo que los judíos como individuos, cuando se les dejó hacer, aportaron en ciencias, en arte, en leyes, en literatura, en política, en cine, en todos los campos del saber. Fue maravilloso y desarrolló un crecimiento cultural, industrial, científico que la humanidad no ha visto desde entonces. Eso sería, grosso modo, mis apreciaciones sobre la Ascalá. Muy bien, muy bien. Ya veo, ya saltaron varios con la mano, un minuto, que quiero tener a la vista todos. Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy concentrado, muy didáctico. Veo dos manos primero, Lamet y doña Lisa. Empecemos con doña Lisa, ladies first. Goldstein a Goldstein. Exacto. La Mishpude primero, Goldstein y Goldstein. Bueno, Jackie, hola, hola a todos, Shavua Tov. La verdad que creo que pocas veces he oído una presentación tan ecuánime de un tema que genera tantas pasiones y diversidad como la Ascalá. Lo que quisiera puntualizar desde mi punto de vista, perdón la redundancia, es que cuando hablan de las consecuencias de la Ascalá en la Shoah, no era tanto respecto al punto de vista de un castigo divino, sino que justamente esa asimilación generó que en Europa varios de los judíos que decidieron tomar la decisión de quedarse o demorar su salida era porque tenían la convicción completa que primero eran alemanes, austriacos, ciudadanos de primer nivel, antes que judíos. Y pues esa es la única como discrepancia que tengo, más que como un castigo divino, como una convicción que sí se creó en la sociedad desde mi punto de vista. Por lo demás, de verdad, increíble. Gracias, Lisa. No, yo jamás hubiera dicho que fue un castigo divino. O sea, si me hice entender mal. No, pero ella dijo de que no Sí, no, dijiste. Cero. Pero eso creó una identidad nacional, dice Lisa, que hizo de que no se vayan y que perdieran mucho tiempo para hacer maletas en la época de la Shoah. Pero si puedo meter la cucharada, mi abuela materna nació en Munkac. Y si puedo hablar un poquito,
En Munkach había dos grupos comunitarios religiosos, ambos de temple ortodoxo. Uno era el ortodoxo Mitnagdish, estilo lituano, al cual pertenecía mi familia, los Hausmann, que eran los ricos del pueblo, que hablaban alemán, que negaban, que no querían hablar yiddish, que eran muy cultos y demás. Y estaban los hasídicos del Munkacher Rebbe. Dentro de las políticas del gobierno austrohúngaro era que solamente se confería un título, una franquicia a cada tipo de comunidad religiosa. Y esa la tenía el Munkacher Rebbe. O sea, bajo el concepto de judío ortodoxo, en Munkach solamente estaban los hasídicos. Los otros ortodoxos, como mi familia, tuvieron que organizar una comunidad que tocó concebirla bajo el logo de Neolog, que era conservative, para que les aprobaran un derecho a tener comunidad. Eso como cuento. Ni los unos ni los otros se fueron de ese pueblo. Los que eran orgullosamente austrohúngaros o checos o luego húngaros, ahí se quedaron. Mi mamá nació durante la guerra y salió apenas en el 56. Uno de los casos patéticos es el del Munkacher Rebbe, que dentro de su ceguera antisionista, anti-hebreo, anti todos esos movimientos, prohibió a su comunidad salir. Cuando comenzaba todo lo feo de los pogroms antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, y comenzaba a olerse que se venía algo feo, el Munkacher Rebbe le prohibió a su gente emigrar. O sea, los casos se dieron entre tirros y troyanos por parejo. Pero lo que pasa es que la situación era tan buena en Europa que fue inconcebible para muchos, indiferentemente de su posición religiosa y filosófica, entender lo que se venía. Y para eso recomiendo uno de los mejores libros que he leído jamás, que describe muy bien lo que fue precisamente la Escalá. El libro se llama The Pity of It All. Me lo voy a escribir ahí en el chat. Muy recomendable. Bien. Por favor, Lamet. Shalom, Chabatov, gracias. ¿Por qué la cuestión de los masquilín relacionados con Ajascalay se dieron tan duro con Rabbi Nachman de Breslev? Ellos se atacaban mucho. ¿Por qué? Esos son los procesos reactivos que hago mención, ¿no? Existe un mundo estancado, para mi gusto, dentro de la ortodoxia judía, hasta que comienza a desarrollarse el hasidismo en Europa Oriental, finales del siglo XVII, principios del XVIII. Y luego viene la Escalá y comienza a sacudir el judaísmo en toda Europa, al rico, al pobre, al judío francés, al alemán, al húngaro o al del pueblito en el Städte. Y empiezan a generarse conceptos de asimilación, necesariamente asimilación y de reforma dentro del judaísmo, donde el individuo comienza a tener la capacidad de decir lo que se le venga en gana. Creo que es algo importantísimo de celebrar, ¿no? Donde se reta
esa autoridad rabínica y comunitaria. Entonces, se desarrollan los conceptos de razón, de pertenecer a un mundo mayor, que son conceptos que todos van a violentar la esencia del hasidismo. El hasidismo también se tiene que radicalizar como reacción a eso y pues, se discuten y se echan madres. Correcto. Particularmente hay que aclarar que no en el solamente caso de fue, Bresla. sí, ¿Ah? no solamente Bresla, todo el grupo jasídico. Sí, sí, pero digamos era, el caso de Breslev fue célebre durante la escala, yo creo que fue de las peleas mejor casadas contra Maskilin. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta o duda o toma de posición? Bien. Entonces, inmensamente agradecido, Jackie, por la explicación tan clara. Un gran aplauso. Gracias a ustedes, gracias, Buenísimo, Jack. Ya. Súper bien documentado, de ¿no? este tema tan apócrifo. Buenísimo. ¿Ah? Bueno, próximas actividades, mañana, 8:30 Tfilá, a las 6 de la tarde Minjá, a las 6:45 Talmud. Quiero que sepa, don Jackie, que los masquilín estudiaban mucho Talmud. Claro. Para agarrarlo, para después desprestigiarlo, pero desprestigiar ciertos sectores del Talmud. No todo, pero... Yo aprovecharía para mencionar de vuelta lo que comentamos en el último Tanaj, ¿no? Yo creo que todo ese desarrollo